Querida iglesia, ya llegamos a este tiempo precioso de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así que así como todos los domingos, siempre como iglesia nos reunimos no solo a cantar, a orar, a tener un tiempo de comunión, a interactuar entre nosotros a través de estas plataformas, sino también a escudriñar la Escritura. Así que yo les quiero invitar desde ya a que vaya a buscar su Biblia, prenda su Biblia en todos los formatos que usted guste, porque vamos a enfocarnos en ella. Y si tú eres de las personas que le encantan las historias, no te puedes perder esta predicación porque vamos a hablar como de una especie de película que nos muestra un segmento de la Escritura. Vamos a estar en uno de los evangelios. La predicación del día de hoy lleva por título "Aún queda espacio en la mesa". Sí, es verdad, vamos a hablar de una gran cena, porque aún queda espacio en la mesa. Estamos tratando este mes, no lo olvide, la serie Una Iglesia que acepta. Somos una iglesia que acepta, y esto es lo que hemos venido de alguna manera explicando con mayor detalle, esta visión, estos valores que nos definen como comunidad cristiana, como congregación. Así que si estás listo con tu Biblia ahí o estás poniendo atención mientras estás haciendo alguna labor en tu casa, dale volumen y escucha esta predicación que no tengo la menor duda que es para ti. ¿Con qué parto? Con el Titanic. Sí, porque todos vimos el Titanic y acá va un spoiler, prepárate, se hunde al final. Te lo tenía que decir para que no crearte falsas expectativas. Pero quiero contar un dato del Titanic. ¿Tú sabías que el Titanic, desde que chocó o tuvo la colisión hasta que se hundió, más o menos dicen por ahí que 2 horas 40? El agua estaba a menos 2 grados, hacía mucho frío. Ya sabemos que habían pocos botes, pero ¿cuántos botes habían para salvar la vida de esas centenares de personas? 64 botes. ¿Sabes cuántas personas cabían en cada bote? 65 personas. Hasta aquí, ese es un dato que ya nos causa pena, ¿cierto? Lo peor de eso es que de estas 65 personas que cabían en cada bote para ser rescatadas, salvadas, solo se llenaron con 20. 20 personas para un cupo de 65. Y uno podría esperar que esos 64 botes volvieron a recoger o a rescatar a aquellas personas que literalmente se estaban congelando, se estaban ahogando. ¿Sabes cuántos botes volvieron? 16. 16 botes. Vamos a hablar de un tema muy profundo, de cómo la no aceptación inclusive puede causar la muerte de algunas personas en diferentes ámbitos. La no aceptación de alguna manera muestra quiénes somos o cómo nos definimos por dentro. ¿Y esto cómo te lo quiero mostrar? A través de un capítulo que lo venimos estudiando ya hace un par de semanas atrás, el capítulo 14 de Lucas. Así que toma tu Biblia, capítulo 14 de Lucas, y quiero recordarte brevemente cómo partimos esto. Jesús estaba en el día sábado. Toda esta escena, esta gran película, se da al interior de una casa de los principales o de los líderes de los fariseos, alguien que tenía mucha importancia. En ese punto se dan todos estos actos. El primero de ellos, hay una mala interpretación de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer el día sábado. Jesús sana a una persona el día sábado de hidropesía. Y hasta ahí el primer conflicto. La comida empieza un poco tensa. Y como si eso fuera poco, pasamos a la segunda gran escena. Y es que algunas personas quieren sentarse en los puestos de privilegio. Y claramente viene Jesús y empieza a decir: no, hay una cultura de reino que yo quiero mostrar, una cultura distinta. ¿Y cuál es esa cultura distinta? No es la de autoproclamación, no es la de autoexaltación, no es la de pasar por encima de todos. Y Jesús da ejemplos muy prácticos. Y terminando ese diálogo que se da desde el versículo 7 al versículo 14 del capítulo 14, Jesús dice que es mejor invitar a estas personas, a las personas que no pueden retribuirte, sino ser solidario de verdad, de corazón. No ser bueno porque esperas algo de esa persona a quien tú estás ayudando. Jesús habla de la humildad y no de la altivez. Y empieza a dar directrices. Esta es la cultura de reino. Y es muy difícil estar en contra de eso porque de verdad nos hace sentido. Conecta con la humanidad de las personas. Pero cuando vemos nuestro entorno, es más, nos vemos a veces hasta nosotros mismos, vemos que no siempre es así. Y
este relato continúa. Vemos que aquí hay una especie de anfitrión, y aquí el que promueve, si tú estás de lo último, es el anfitrión y el que no te olvida, a pesar que aquí estaban sucediendo muchas cosas malas en ese momento, es el que te promueve a lugares buenos. Estando en ese intertanto de la comida, viene alguien y dice lo siguiente, y esta es la historia que quiero que me acompañes a leer. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 24. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Otras versiones o documentos más antiguos dice que qué bueno, qué maravilloso es comer pan en el reino de Dios. Jesús le contestó, cierto hombre. Después que esta persona hace esa proclamación, poco menos se esperaba que Jesús dijera, sí, estoy de acuerdo. Pero Jesús responde con una historia, más literalmente con una parábola. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a sus siervos a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó. No era de menos, ¿cierto? Y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya de haber hecho la primera parte, yo hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Quédate con esa frase, todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Jesús termina esta parábola diciendo, les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. En otras versiones, ninguno de estos primeros invitados disfrutará de mi banquete. ¿Qué historia más bonita? Pero como estamos ya acostumbrados a hacerlo, quiero ponerle freno para no pasar por alto detalles y sutilezas que en realidad son profundidades que quiero que podamos reflexionar el día de hoy. Aquí vemos esta clásica distinción entre ellos y nosotros, entre los que están allá y los que están acá. En términos más modernos, podríamos decir, entre los de derecha y los de izquierda, entre los heterosexuales y los homosexuales, entre los capitalistas y los que tienen una mirada más liberal, entre los santos que se van al cielo y los pecadores que se van al infierno, y desde la mirada bíblica, entre los que están invitados y los que están desplazados. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús en esta historia? Al parecer, y bajo todas las luces posibles, es una mesa inclusiva, donde todos y todas caben. Es una historia espectacular, así que por favor no te pierdas, estoy muy entusiasmado y quiero compartirla contigo. Una de las primeras cosas que debemos notar es que aquí Jesús, o Dios en este caso, al representar a esta anfitriona, a este señor, le dice a este siervo que le vaya a avisar a las personas que está todo listo. La cultura de aquel entonces dice que las invitaciones a cenar se hacían en 2 tiempos. La primera invitación era para avisarle a la gente que si es que podían venir a una cena a la cual estaban siendo invitados. Cuando las personas respondían favorablemente, el dueño de casa decía, ok, confirmamos 20 personas. Entonces hacía una cena para 20 personas. Y la segunda parte de la invitación era decirles, está listo, vengan a sentarse. Simplemente informar que podían venir porque la cena estaba ya preparada. Es esta segunda parte de la invitación a la que se empiezan a excusar.
Y es por eso que al escuchar a estas personas esta historia, no hay duda alguna que todos estaban diciendo qué maleducados, qué mal. No se puede despreciar una cena en la segunda invitación. Puedes decir esto en la primera, pero no en la segunda. Y esto es lo que ya estaba pasando. Avanzando en esta historia del banquete, podemos ver que después de todas estas excusas que se empiezan a dar, que no me voy a detener en verlas ni analizarlas, al menos aquí, en la bajada del estudio bíblico, al cual yo te invito a descargar después, sí explico con más detalle, pero aquí las voy a obviar porque son excusas realmente ridículas. Quiero enfocarme en la actitud de Jesús, de generar una mesa inclusiva. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Este dueño, señor o anfitrión se enoja. Y ese enojo resulta o desemboca en generosidad. Qué distinto es. Qué distinto es tomar esta idea potente y ver cómo nos pasa eso a nosotros como ser humano. Cuando nos enojamos, la verdad es que tomamos la pelota y la llevamos para la casa y nadie juega. La verdad es que terminan todos dañados, muchas personas dañadas cuando hay enojo en nosotros. Y cuando veo a veces, lamentablemente, cuando se habla de la ira de Dios, se habla de la ira de Dios como que esta ira que segrega y que daña a todos los que están al lado de Él. Y sin embargo, lo que nos muestra Jesús desde esta parábola es que esta ira del Señor lo que hace es todo lo contrario. Es un enojo que acoge, que abraza, que incluye. Todo distinto a veces cuando intentamos explicar una realidad bíblica o una imagen de Dios desde mi propia vereda y no necesariamente desde la amplitud que nos muestra la Escritura. Aquí hay hartas cosas que decir. Entre las primeras es cuando vemos a Jesús explicando esta parábola y diciendo que hay espacio y estos primeros invitados que no fueron, entonces este siervo tiene que ir e invitar a otros. ¿Y a quiénes tienes que invitar? Tienes que invitar a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Y si nosotros somos lectores atentos, vamos a ver que en los versículos anteriores se dice exactamente el mismo listado. Jesús está uniendo toda la historia y quienes están ahí están entendiendo perfectamente. Son los mismos listados. Y cuando esto sucede, ¿a dónde tiene que ir a buscar a estas personas? Ahí en la ciudad. Ahí en el pueblo. Entonces esto tiene claramente lecturas escatológicas respecto del fin del tiempo, del fin de las últimas cosas. Pero aquí hay una clara alusión a la cultura de aquel entonces, a los judíos. Y por de pronto también a nosotros. ¿Quiénes son aquellas personas que estando cerca de nosotros son desechados o despreciados de parte nuestra? No son considerados. Es más, aludiendo al pasaje anterior, solo consideramos a aquellos que son capaces de devolvernos la mano o de entregarnos algún tipo de beneficio futuro. El comentario Bacon hace esta alusión. Dice, los fariseos consideraban que todos estas personas estaban lejos de ellos y que eran menos merecedores de la invitación y atención de Dios. ¿Eso no sigue sucediendo hasta el día de hoy? ¿No sigue sucediendo a veces de manera muy privada, muy personal, muy familiar, como cultura de familia? Y lamentablemente a veces eso no se traspasa a nuestra realidad congregacional, donde habemos una familia extendida de fe. Pero lo que nos muestra Jesús es todo lo contrario. Porque aquí la verdad de fondo es que no es tu mesa. No es mi mesa. No se trata de que yo soy el que defino que si me gusta o no sentarme con alguien que tiene una estética muy diferente a la mía. No se trata si estoy de acuerdo o no de sentarme al lado mío con alguien que la verdad es que sus convicciones políticas no me agradan. Su ideología o su postura de sexualidad, la verdad es que contrasta diametralmente con lo que yo creo. No se trata de estar o no de acuerdo con estos que vienen entrando y que no son parte de tu grupo cercano. Porque no lo defino yo. No es mi mesa. No soy yo el anfitrión. Es el Señor. Es el Señor.
tenemos que hacernos la pregunta. Yo no sé si esto te pasa a ti, pero yo me sentía muy interpelado al estudiar este pasaje de la Escritura. De verdad, si esto estaba sucediendo conmigo. De verdad, si yo en mi seno personal estoy representando los valores y el comportamiento que se espera de un cristiano en el reino del Señor. Es de verdad, si soy tan abierto como lo fue Jesús de aceptar a todos y todas. Y la verdad es que en muchos puntos quedé cojo. Porque si esto lo pudiésemos definir en una pregunta gruesa o central, diríamos, ¿quién define quién sí y quién no se sienta a la mesa? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es la tradición de la iglesia? ¿O es la palabra del Señor? Yo creo que tú sabes esa respuesta. Y yo también la sé. Por más que nos guste o no nos guste. Es más, nos orienta, nos da libertad. Una verdad como esta nos debería hacernos quitar un peso de encima, porque no se trata de mi concepción de realidad, mi concepción de religiosidad. Es lo que Dios ha definido para su pueblo, para su iglesia. Y eso me debería liberar, respirar, porque no dirigimos la iglesia según mi gusto, gracias al Señor. Tampoco tu gusto, gracias al Señor. Es bajo la premisa del reino de Dios. Y como si esto fuera poco, el siervo vuelve y le dice al señor de la casa, le dice, y aún queda espacio. Y aquí viene esta doble insistencia, le dice, bueno, entonces anda de nuevo, pero ahora no vayas al pueblo. Anda a las calles, a las veredas, a esa parte externa a la ciudad. O sea, ya no es necesariamente a esos desplazados de ahí. Es, en el lenguaje teológico, anda a los gentiles, a los pecadores, a los que no son judíos, a los extranjeros. Anda a ellos y fuérzalos a entrar. No es que los obligue, lo agarre de la mecha y entra. No se trata de eso. Esto está más enfocado en el enviado que en el que tiene que venir. Esto está diciendo, insiste, esto es una invitación importante. No simplemente le diga, ven, estás invitado, ven, hay un lugar para ti. No, si no se trata simplemente de eso. Tú tienes que entender, y yo debo entender, que esto es una invitación que cambia la vida entera. Entonces no es simplemente quedarse en un discurso, no es simplemente tomar un flyer y decir, bueno, te hago responsable, tú sabes si vas al cielo o al infierno. No se trata de eso. Se trata de que somos responsables directos de tomar a alguien, esforzarnos en su comprensión. Si estamos hablando con un niño, con un adolescente, con un joven, con alguien de la tercera o cuarta edad, tenemos que esforzarnos en explicar correctamente, porque esta invitación cambia la vida. Cambia y define la vida. Voy aterrizando esta predicación. Pensando en esto y pensando en estos pobres, lisiados, ciegos y cojos, no podía dejar de mirar esta imagen, porque son efectivamente nuestras imperfecciones las que nos habilitan para estar en la mesa. Eso que tú dices, es que yo fumo, fantástico, ¿quieres dejarlo? Fantástico, sientes que eso está dañando tu vida, ven, este es el lugar para ti. Es que tú no sabes, yo soy una persona violenta toda la vida. Jesús vino a darte paz. Es que tú no entiendes cómo yo me he comportado en mi historia. Es más, al día de hoy, Jesús vino para transformarte y darte en ese punto una metamorfosis que crea un antes y un después en ti. Y no solo como conducta de vida, sino como una proyección que da vida eterna. Y la vida eterna no es otra cosa que conocer a Jesús. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces son nuestras imperfecciones las que nos ponen en la mejor posición de integrar esta mesa. Porque no pasó así contigo y no pasó así conmigo. O somos parte del reino de Dios. Somos hijos de Dios porque somos muy capaces. Somos súper inteligentes, súper sabios, súper brillantes. Tenemos sangre azul. O es porque reconocimos nuestra vida quebrada. Reconocimos que no nos da el ancho
para conectarnos con Dios. Y necesitábamos un Salvador. Y reconocimos a Cristo Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Yo te quiero hablar a ti. Si a ti te llegó este link de algún amigo tuyo y tú no necesariamente eres cristiano, yo quiero decirte estas palabras específicamente para ti. Si tú eres, y quiero hablar de manera profunda y superficial al mismo tiempo, si tú eres de los que tiene hambre, yo te quiero invitar a esta mesa, porque Él es el pan de vida. Y también nosotros nos podemos reunir y colaborar y entregarte una canasta, y también para saciar el hambre de tu estómago o de tu familia. Lo podemos hacer, somos iglesia. Si tú eres de los que tiene frío, ese frío interno que te hace ser un zombie por dentro, yo te invito a acercarte. Él es el sol de justicia. Pero también nosotros como iglesia administramos un ropero y te podemos colaborar en este invierno que se viene. Eso es ser iglesia. Eso es ser familia. Ahora le hablo al que te envió este link. Al que te envió este link. Si tú te reconoces como aquellos que ya lleva tiempo sentado en esta mesa, como yo, tiempo, y estamos disfrutando de las bendiciones de Dios y comiendo y llenándonos y gozándonos con el Señor de la casa, ahora, ¿no crees que es tiempo de servir? ¿No crees que es un buen tiempo para pararte de la mesa y no ponerte en la puerta para decir usted sí, usted no, usted sí, usted no, sino simplemente para decir adelante, siéntate al lado mío. Yo te sirvo. ¿No crees que es la actitud que debe tener la iglesia el día de hoy? Yo te quiero desafiar a esto. Porque no se trata simplemente de que la iglesia como institucionalidad, sus pastores, sus líderes tienen la responsabilidad de predicar el evangelio. Claro que tenemos la responsabilidad y lo hacemos y trabajamos duramente por eso. Pero ¿y tu responsabilidad? ¿Y tu responsabilidad con la comunidad de fe? ¿Dónde está? Es por esa razón que yo te quiero pedir que lo hagamos juntos. No tú por allá ni yo por acá, sino que lo hagamos juntos como familia, como iglesia. Y si tú eres de los que ya se reconoce que está bastante tiempo recibiendo las bendiciones de Dios, hagámoslo juntos. Ahora está saliendo en pantalla el número de WhatsApp de nuestra iglesia. Yo te invito a escribir ahí y decir, ¿sabes qué? Yo quiero servir. No quiero simplemente quedarme con el culto de YouTube y es como que me siento parte de la iglesia y enviar mi ofrenda una vez al mes. No se trata de eso. Eso no es ser iglesia. Eso es ser un financista de una institución religiosa. No. Y ser iglesia es estar juntos. Ser iglesia es convivir y practicar de manera concreta el amor del Señor. Con actos concretos de amor. Como lo estamos haciendo por lo pronto como Pieps. Así que yo te quiero invitar a que salgas, si es que estás en ese estado, salgas de ese estado de inactividad o neutralidad y te esfuerces por servir. Te esfuerces por ir a buscar al que tú desplazaste o al que otro desplazó, pero al que tú sabes tiene la posibilidad de estar sentado al lado tuyo. Y disfrutar de la bendición de Dios como lo has hecho tú y tu familia. Así que escribe este WhatsApp y di, yo quiero ser parte de los voluntarios, del servicio de esta iglesia. Quiero integrarme a la familia de fe de manera activa. Y nos estaremos comunicando contigo. Yo voy a ser uno de los que te va a estar llamando para que conversemos. Me comprometo, ese es mi compromiso contigo. Así que te invito a hacerlo. ¿Decimos amén? Amén, 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 amén. Así que gracias al Señor por una palabra como esta. Yo te quiero invitar a que hagamos una breve oración para cerrar este tiempo de reflexionar en este precioso evangelio. Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo que me das con mis hermanos y hermanas. Y quizás cuántas personas a lo largo de este año, de estas semanas, meses, que verán este video. Yo te pido, Señor, que tú las bendigas, las alcances. A través de personas que tienen un corazón hermoso, misionero, evangelizador, y puedan ser puentes para que lleguen a conocerte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor, por esta posibilidad que nos da semana a semana de compartir tu palabra y ser bendecido a través de ella.
En el nombre de Jesús. Amén. Y díganme en la casa, amén. Amén. Que Dios les bendiga y sigamos disfrutando este bello culto.